Nuevamente es motivo de alegría poder comunicarnos con ustedes y compartir juntos del repaso de la lección número 2 del estudio trimestral sobre el libro de Apocalipsis. Se titula En medio de los candeleros. En Apocalipsis capítulo 1, los versos 12 y 13 dicen de la siguiente manera: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es interesante lo que pasa aquí en esta segunda lección, porque si es cierto que Juan había sido el discípulo más joven, en esta ocasión Juan pasaba los 80 años. Sí, la razón por la que estaba allí era sencillamente por predicar de Jesús. Ahora, está en Patmos. Patmos es una isla rocosa y alrededor de ellas muchas otras islitas que usaban los romanos para mandar al destierro. Así que las condiciones de Juan no eran las mejores. Ahora, siendo así, yo me he preguntado en muchas ocasiones, ¿qué podía haber sentido Juan? Después de haberle servido al Señor por tantos años, más de 60 años, y terminar la vida de esa manera, podía haber pensado Juan: Señor, ¿y así me pagas después de tanto servicio? Pero qué maravilloso que en medio de las circunstancias más difíciles para Juan, fue allí donde él recibió la revelación más preciosa que ser humano haya podido recibir. En la condición más adversa, la mayor bendición. Ese es nuestro Dios. Por eso es que confiamos en Él. Por eso es que no podemos tener temor de las circunstancias que esperan a los hijos fieles en los años por venir, porque el Señor ha prometido estar con nosotros y darnos su revelación día a día. ¿Qué decir cuando Juan menciona que esta revelación la recibió en el día del Señor? Pastor Yanni. En el día del Señor. Justamente Apocalipsis 1:10 dice: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor? Nosotros vemos que Jesús, en un sábado, en Marcos 2, después de decir la gran frase: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, dice: el Señor es, Jesús es Señor aún del sábado. Y vemos otros pasajes en Éxodo, en Isaías, y en el mismo Mateo, que es otra versión de la misma parte que leí acerca de que Jesús es el Señor del sábado. Vemos que este día tiene que ser solamente de Jesús. Y por eso es un privilegio que Él esté recibiendo esta visión en tal momento. Elena de White también dice que fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. ¿Y por qué? Porque el sábado nosotros fuimos, nos recuerda que somos creados, pero también redimidos. Entonces Juan estaba adorando a nuestro Creador en su día. Amén. Eso ratifica la importancia del día de reposo, del día sábado, como el día del Señor. ¿Qué pudiéramos decir de esa visión preciosa que ve Juan después de tantos años de haber estado con Jesús? Para Juan debe haber sido un momento glorioso. Definitivamente. Yo imagino a Juan entrando en el sábado y de repente los compañeros a quienes él les había proclamado el Evangelio de Jesucristo, Juan se queda mirando hacia el cielo. Entra en visión el profeta, y en visiones el profeta puede ir al pasado, al presente y al futuro, y ve al Señor con su vestido sumo sacerdotal, y lo ve en medio de los candelabros. Juan recuerda el santuario terrenal, el candelabro, el altar del incienso, que también se mencionan en el libro de Apocalipsis, está basado en el santuario. Y Juan entonces ve al Señor glorificado. Muchos años que no lo veía, casi 64 años, cuando en el año 31 el Señor ascendió, y ahora en el año 95 Juan lo contempla.
y lo ve glorificado, y Juan cae a sus pies como muerto, y él le dice, no temas. Qué palabra poderosa. Porque el Señor ha vencido la muerte, tiene las llaves de la muerte, y el Señor está en medio de los candelabros. La iglesia enfrentaba serios problemas, habían herejías que se enfrentaban por parte de algunos. Los romanos también se habían ido en contra de los cristianos con la oración al emperador, y enfrentaban también el rechazo de los judíos. Y el Señor le dice a Juan, yo estoy en medio de los candelabros, yo estoy en medio de la iglesia de Asia, donde Juan posiblemente había pastoreado. El Señor está en medio de su iglesia, Él tiene el control, Juan, yo estoy a cargo, nadie está abandonado, soy el postrero y el último, el que vive y el que tiene las llaves de la muerte. Gloria a Dios. Pudiéramos decir, Pastor Jenner, que el mensaje de Cristo en el libro de Apocalipsis, porque son las revelaciones de Jesús, son mensajes para ayer y para hoy y para el futuro. Así es. Sí, en 3 niveles este mensaje de las 7 iglesias se aplican. Definitivamente tiene una aplicación histórica porque ocurrieron las ciudades más importantes de ese tiempo, como Sardis, Efeso. Ellos recibieron estas cartas, pero asimismo también hay una aplicación profética. Estas cartas tenían que ver con ciertas necesidades que tenían esas iglesias específicas, pero asimismo también, y claro, era un mensaje de que aplicaba desde ese tiempo hasta la iglesia final que estamos nosotros viviendo. Y lo lindo es que Dios siempre tiene un mensaje y unos principios para nosotros. Como dices, el Señor encuentra con los seres humanos donde están, y por eso los mensajes de las iglesias. Muchas gracias, Pastor. Pastor Javier, ¿y cuál es el mensaje específico para la iglesia de Efeso? Bueno, como sabemos, Éfeso significa deseable. La iglesia había perdido su primer amor, aquí lo menciona, pero el Señor se presenta a ella y le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Y aquí nos recuerda el amor de la iglesia primitiva, de la iglesia de los discípulos, de ellos y su fervor y la expansión del evangelio. Y también la historia nos presenta que aunque esa iglesia local que estaba en Asia, también es una aplicación para el pueblo de Dios, y creemos que va del año 31 al año 100. La iglesia de Éfeso habían perdido su primer amor, el fervor, y el Señor les invita a volver a Él, porque Él les va a dar ese primer amor. Y es una aplicación también para nosotros hoy. La iglesia apostólica, sin duda alguna. Creo que hemos captado el mensaje de la lección número 2 de este trimestre. Jesús en medio de los candeleros significa que Jesús está en medio de la iglesia y que ninguna circunstancia estará por encima de su poder y de su control. Que Dios nos bendiga, mis amados, al profundizar en este estudio maravilloso. Es nuestro deseo. Bendiciones.